Gracias por estar aquí y no estar por ahí. ¿Has probado últimamente GPT-4 audio? La verdad es que sí, la verdad es que la multimodalidad está aquí y mola mucho. Las voces que hay y tal, la calidad es buenísima, sí que mola. A mí la verdad es que me gusta bastante. Algo que noto como que está muy bien hecho es la parte de las interrupciones, que está hablando y de repente tú vas, le cortas y te entiende, te escucha. Hola, paras. chicas. Hablando de interrupciones, ¿qué quieres? Dinos. Me encanta encontraros aquí, que como sabéis siempre me gusta meteros en líos, entonces vengo de hablar con un cliente que quiere hacer un hackathon, ¿vale? Entonces estaba pensando que con todas las cosas que hemos anunciado, todo lo que tenemos de IA generativa, quizá podíamos hacer un planteamiento chulo y como, ¿qué voy a hacer yo sin vosotras, no? Venga, ¿Os vamos. juntáis conmigo y hacemos esa propuesta? Claro que sí. Vamos. Venga, os cuento un poco la idea que tengo. Perfecto. Vale, pues la idea que tengo es montar un hackathon sobre un diseño web, ¿vale? O sea, somos desarrolladoras de una empresa, que es Fontoso, ¿vale? Que es nuestra empresa ficticia, y lo que queremos es ayudarle a construir tanto la parte de contenido de la web Sí. como el HTML, ¿vale? Para que sea realmente copilot, crear un copilot para que nos ayude a hacer la web. ¿Os parece? Perfecto. ¿Cómo creéis que...? No sé, yo tengo una idea, pero para ver si pensáis igual que yo, ¿qué creéis que podríamos utilizar? Yo creo que ya hay estudio, puede molar, ¿no? Para que vean un poco una interfaz fácil, están ahí todas las APIs integradas, los modelos, Playground, Sí. puede estar guay. Creamos varios proyectos para los equipos del hackathon. ¿Y tú, Eva? ¿Si eso como Anne? Yo lo veo bien. Sí, además encontramos también los servicios de Azure de AI, que están todos integrados, pues por si quieren añadir Vision, Speech, Language, lo que sea. También está la parte de Responsible AI y a ver, ya si quieren crear su propio modelo de Machine Learning, si no les podemos disponibilizar Azure Machine Learning, pero no creo Yo que creo sea que eso necesario. Para un hackathon sería demasiado. Sí. Yo sí que estoy de acuerdo con vosotras que Azure AI Studio sería la plataforma que podríamos disponibilizarles, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, yo estaba pensando que al final nosotros como Microsoft disponibilizamos la plataforma, pero realmente los que marcan la diferencia dentro de la construcción de modelos de IA generativa son los desarrolladores, ¿sabes? Porque al final construir un buen prompting engineering que nos dé toda la información que necesitamos al modelo, porque al final, no nos engañemos, estos modelos son completamente estancos, no conocen el contexto, no van a saber respondernos a información que nosotros tenemos si no se la damos. Luego son estocásticos, no nos engañemos. Le podemos hacer la misma pregunta 3 veces y contestarnos 3 veces diferentes. Y es más, pueden alucinar, ¿sabes? Ellos siempre nos van a contestar, se pueden inventar algo. Entonces, al final, creo que es muy importante y creo que estaría genial que en ese hackathon nuestros desarrolladores, los equipos que vengan a hacer el hackathon, pudieran ser conscientes de lo importante que es crear un prompting en condiciones y que tengan claro los 3 pasos básicos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, toda la parte del sistema, porque al final nosotros vamos a elegir el modelo siempre va a ser el mismo, dependiendo de lo que le metamos y cómo lo parametricemos, vamos a conseguir que la respuesta sea realmente clara y precisa. Entonces, al final, hay cosas que siempre tenemos, que son, pues eso, qué queremos que haga el copiloto, el modelo por nosotros, con qué tono queremos que nos responda, si queremos que sea compliance, no sea compliance, que tenga seguridad o no tenga seguridad. Y luego, además, el contexto. Luego tenemos parámetros como la temperatura, que le podemos hacer todo lo creativo que queramos contra mayor temperatura y que se invente cosas que a veces está bien, a veces no está Es mal. divertido, ¿no? Más que otra cosa. Y otras que realmente queremos que nos dé una contestación mucho más precisa o una cantidad de respuestas. Y luego, claro, lo que sí va cambiando es la interacción del usuario. Todo esto que tenemos hasta ahora son cosas que definimos para cuando creamos el modelo. Pero al final, como pregunta el usuario, ¿qué queremos que haga? Que nos sumarice, que nos genere contenido e incluso ejemplos que le podemos dar para ver cómo nos contesta, ¿no? Y ya con eso, en principio, podríamos conseguir que estos desarrolladores hicieran un prompting más o menos en condiciones. Vale, sí, pero bueno, ¿qué pasa si al final no te devuelve lo que quieres? Porque a Eso veces nunca pasa, Eva. Eso te pasa. ¿Alguna vez pasa? A mí nunca. Hay que Alguna tenerlo en vez cuenta. pasa. Bueno, alguna Anne, vez igual sí. reconócelo. A un amigo alguna vez. A un amigo le ha pasado. Claro. Pues sí, al final esto es un proceso completamente iterativo, pero que no responda bien es bueno, porque realmente, si siempre responde bien, qué gracia tiene, ¿no? Ya. O sea, al final, la idea es entender dónde está fallando para refinar. ¿Y de qué manera refinamos? Pues no dando por hecho que conoce nuestro contexto, ¿vale? Es alguien con el que estamos hablando que no tiene por qué saber nada de nosotros. Entonces, nosotros, a alguien que no sabe de nosotros, le damos contexto para que pueda contestarnos. Luego, haciendo preguntas cortas y sencillas para poder ir guiándolo en ese modelo de pensamiento. Y luego, darle detalles. Y de esta manera iterativa vamos a conseguir realmente
que, como tú dices, conteste casi siempre lo que estamos esperando que conteste. Yo creo que esto es muy chulo que lo vean en el hackathon, ¿no? No sé cómo dentro de AI Studio Claro. podemos... Además, tened en cuenta que cuando tú te enfrentas a esto la primera vez y nunca has hecho prompting, es un poco durillo, ¿no? Entonces, la idea es utilizar AI Studio, como me decíais. ¿Por qué? Porque tenemos un catálogo de prompting. ¿Vale? Tenemos un catálogo de prompting en el que podemos empezar, ya no empezamos con una hoja en blanco, ya tenemos ejemplos de cómo podemos hacerlo. Además, tenemos también un playground para poder rápidamente empezar a interactuar con el modelo. Y una vez que ya tenemos un poquito prediseñado ese prompting, podemos utilizar la herramienta de PromptFlow, que está también dentro de AI Studio, para construir realmente toda la solución que estamos buscando. Pues ese diseñador, ese copilot que nos iba a ayudar a diseñar una web, pues lo podemos hacer directamente aquí. Podemos poner los LLMs, cómo funciona, y lo podemos probar y validar. ¿Os enseño una idea que tengo? Venga, va. Sí, claro. Vale, mirad. Aquí lo que tenemos es toda la parte del playground, como os decía. Entonces, tenemos el playground y nosotros, como habíamos hablado en la parte de prompting, hemos cogido y le hemos dicho qué queremos que sea. Queremos que sea un copiloto para que me ayude a generar contenido para una web y además me ayude a generar el HTML. Y además queremos pues, que siempre me escriba con toso con mayúsculas, pues todo lo que yo le quiera decir que él quiera hacer. Entonces, eso siempre va a estar. Hemos elegido el modelo, que en este caso era el GP4o, y ahora le vamos a hacer una pregunta. Ese es todo el contexto que tiene. Realmente vamos a hacer toda la parte de prompting. Le vamos a pedir que nos genere un eslogan para nuestra web, y aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, ahora, por ejemplo, lo que le vamos a pedir es que empiece a generarnos contenido para esa web. Pues, por ejemplo, que me haga una descripción de la compañía, un briefing, que me diga qué tipo de productos vendo, porque al final le he dicho que soy una web de actividades de tiempo libre. Pues, ¿qué puedo vender? Entonces, directamente con lenguaje natural, mirad, le estoy diciendo, escríbeme y detállamelo. Y directamente él me lo va a construir. ¿Vale? Y lo del formato, veo ahí que lo escribe así tal cual, podemos cambiar o idiomas. Claro, sí, ¿no? Totalmente. Podríamos ahora decirle, pues mira, esto mismo que me has hecho, de hecho lo vamos a hacer. Cámbiame el formato, házmelo en mayúsculas, minúsculas, negritas, pónmelo en otro idioma, tradúcemelo en cualquier idioma, le podríamos hacer preguntas en cualquier idioma y él directamente nos lo va a ir generando. Siempre pensando en que está manteniendo el contexto, porque toda la información que ya hemos ido hablando, él la va a ir refinando. Entonces le podemos ir haciendo preguntas sobre lo mismo. De hecho, ahora le podríamos decir, oye, pues sobre esto que has hecho, hazme una lista de elementos en formato lista, numérica, en negrita, que me diga pues, qué elementos tengo, qué servicios vendo o qué cosas tengo de actividad de tiempo libre directamente en mi web. ¿Vale? Entonces, me lo va a construir, ¿vale? De una manera muy fácil y muy sencilla, con lo cual ya prácticamente tendría generado el contenido de la web. Pero claro, hemos dicho que también queremos generar el HTML, ¿no? ¿Eso también lo vas a hacer? Eso también lo voy a hacer y sin salir de aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es borrarle todo lo que es el historial, ¿vale? Para que él no se haga ningún lío en la cabeza con lo que yo le estoy pidiendo. Hemos cambiado también la parte de System para decirle que ahora es un ayudante que genera código HTML. Entonces, vamos a coger una foto de un dibujo que hemos hecho de cómo queremos que sea nuestra web. Directamente subimos la foto, él va a reconocer la foto y me va a generar el código HTML. ¿Vale? Entonces, una vez con este código HTML yo lo puedo copiar, lo voy a pegar en un Visual Studio Code y directamente vamos a ver la web creada. ¿Vale? No va a tener iconos, evidentemente, porque no tenemos todavía fotos de ninguno de nuestros productos, pero como primera aproximación... Y esto te lo hace todo, ¿no? Lo hace el todo. O sea, Realmente hemos hecho cero código. ¿Vale? Entonces, con lo cual es una aceleración brutal a la productividad. Y como os decía, tenemos disponible todo el catálogo de prompting para que no empecemos desde cero. Con lo cual yo creo que para el hackathon es genial porque van a poder juguetear con los diferentes prompting que tenemos y poder empezar. Entonces, claro, queda una arquitectura un poco simple. No os voy a engañar. A mí esto, porque al final tenemos los modelos de AI Studio, tenemos un clúster de Kubernetes para poder levantar la web y hacerle preguntas. Pero bueno, yo creo que para empezar... A ver, no sé yo, a mí se me queda un poco pobre, ¿no? O sea, creo que falta algo más. Yo aquí, no sé cómo lo veis vosotras, yo metería algo de datos, ¿no? Venga, ¿Qué os parece? Venga. Yo lo que haría sería, pues, sí que es verdad que eso, utilizar datos es como un poco más complicado, nos va a llevar más trabajo seguro, porque además tenemos que pensar en la securización de la información, de los datos, pero bueno, creo que al final da mucho más valor, porque preguntarle solo al modelo se puede quedar un poco escaso. O sea, el modelo va a saber X datos, pero no sabe tus datos propios del caso de uso. Entonces, iría por esa vía. Y la idea que tengo es que podemos montar una arquitectura RAG, ¿vale? Que en este caso el foco es que monten pues, un aplicativo, por ejemplo,
que él disponibilice al usuario hacer unas consultas, esas consultas recuperen la información de los datos y luego eso lo unimos con lo que ya has contado, Isa, de prompt engineering para hacer pues, algo bastante completo. ¿Vale? Claro, o sea, sí se quedaría una solución, pero ¿podemos montar el RAG también en iStudio? Eso es la parte... Sí, desde luego. Y yo creo que también, pues a lo mejor no sabe muy bien o no tienen los principales conceptos, les explicaría las 4 claves, ¿vale? De qué es chunking. Esto nos sirve a nosotras también, que a veces ¿no? Se nos se olvida. nos pequeño escapa. repaso no viene Sí. mal. Qué es chunking, qué es vectorización, la parte de ranqueo y la indexación. Entonces, de chunking, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues explicarles que tenemos documentos que los podemos trocear y esos trozos y fragmentos de datos pues es más fácil de consumir para el modelo. Luego la parte de embedding, súper importante, de vectorización, porque vamos a usar modelos de embeddings de AI para transformar los datos de lenguaje natural a vectores numéricos, que son más fáciles de trabajar y más fáciles de entender diferencias y similitudes. Por supuesto, lo de ranking para entender que no todos los datos son igual de importantes, la relevancia que tiene una información u otra va a tener impacto en el output que recibimos y lo más clave para mí sería lo de indexación. Es nuestra pieza clave donde integramos los datos, lo que vamos a utilizar y bueno, creo que con esos 4 conceptos puede estar bien así como introducción, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo muy bien, un poco teórico todavía, ¿no? O sea, ¿qué bases de datos podemos usar o qué motores de búsqueda? Yo ¿Cómo lo ves? aquí les disponibilizaría todo, o sea, todo lo que tenemos. Sí, vale. todo. Vamos a darles AI Search, vamos a darle Azure Cosmos DB y Azure Database for Postgres también, ¿vale? Yo daría todas las bases de datos, todas las soluciones. ¿Por qué cada una? Pues AI Search porque es nuestra solución de indexación y al final es algo muy importante. Todas las funcionalidades que tiene, la parte de las skills que va a enriquecer más, la búsqueda semántica, toda la parte de diferentes tipos de queries que puedes lanzar pues, en formato híbrido, formato semántico, vectorial, todo eso está integrado. Pero es que algo que, la verdad, últimamente estoy viendo bastante y que me gusta mucho es todo lo de bases de datos. O sea, me pasa muchas veces en e-commerce que hay catálogos de datos en Cosmos y, joder, si ya tienes ahí los datos y además tienes un motor nativo integrado de búsqueda vectorial, es que es súper sencillo. Y lo tengo todo. Claro, o sea, no tienes que meter más piezas. Entonces, y se usa mucho en la parte de e-commerce, que es el hackathon del foco. Bueno, yo lo metería, pero también me gusta mucho la versión más relacional de Postgres, que tiene muchas extensiones. O sea, la extensión de pgvector nos va a permitir esa búsqueda vectorial también, pero además la extensión de Azure AI, pues podemos ejecutar modelos de inteligencia artificial de Azure directamente en la base de datos. Joder, pues sí que hay opciones, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes que cuando hablamos de datos, todos nos ponemos un poquito nerviosos con la seguridad. Por supuesto, y es muy importante estar nerviosos con la seguridad porque hay que tenerlo en cuenta. Lo decía al principio, tenemos que acordarnos de explicar que el dato siempre va a estar securizado, que no se va a utilizar para entrenar los modelos. Entonces, pues transmitir ese mensaje creo que es súper importante porque si no, puede generar esa incertidumbre, que yo lo entiendo. Así que lo clarificamos desde el principio y además que como los datos están en Azure, pues ya hereda todas nuestras capacidades de seguridad, con lo cual lo explicamos para que todo el mundo esté tranquilo y ya queda mucho mejor, mucho más claro. Yo aquí, ya por último, para añadir en tu pieza de arquitectura, he hecho un pequeño cambio. ¿Vale? ¿Un poquito? Yo creo que se ha pasado un poco, ¿no? O sea, con todas las pero- cosas que ha metido ahí. He añadido Pero unas cuantas piezas, me las pero cambiado entera. es que tenía que meter mis bases de datos Ya. y AI Search y todo. Entonces hay que conectarlo. Bueno, al final no es tan compleja, de verdad. Es solamente lo que ya he explicado y nos va a dar pues, mucha más versatilidad y un caso de uso mucho más chulo. Me gusta. ¿Y ahora? me toca a mí criticar, ¿no? ¿Pero cómo vas a superar esto? Bueno, tengo mis truquitos. Bueno. Os voy a explicar una cosa. Antes hemos hablado de las alucinaciones y que, bueno, algunas igual nunca nos fallan, pero bueno, está bien testear lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurar que lo que pasamos a producción sea lo suficientemente bueno, que no alucine y que no suframos nada imprevisto? Por tanto, importante montar un flujo de evaluación, que yo creo que puede ser como un reto extra que les pongamos, ¿no? O sea, después de hacer todo, la parte de evaluación. ¿Qué hay que tener en cuenta? Es importante que midamos si y cómo de buenas son las respuestas que
o sea, que estamos teniendo, ¿no? O sea, como de irrelevantes o de incoherentes o incluso dañinas. Puede que algunas de nuestras respuestas ofendan a alguien o toque a algún colectivo, ¿no? Entonces, pues poder flaguear todo eso es importante. Y el tema de los ataques. La ciberseguridad está presente y es importante saber que en este tipo de soluciones los prompt injections, por ejemplo, el añadir código malicioso está a la orden del día, ¿no? Entonces, para asegurar de que nuestro copiloto no cambie de comportamiento, pues es importante que tengamos eso controlado. Y por último sería la parte de las métricas. Cuando tenemos modelos de AML más tradicionales, pues solemos ver el error o la distancia entre lo que hemos predicho y el valor real, ¿no? Ahora es un poco más diferente, porque hablamos ya de sistemas que no son deterministas, por tanto, ver la diferencia muchas veces no es tan sencillo. Entonces, nos hacen falta nuevas métricas de las que ahora hablamos y yo creo que es interesante que para el hackathon tengan un poco todo eso. Vale, ¿y esto se puede hacer con AI Studio también todo? Por supuesto, o sea, seguimos dentro del frontal de AI Studio, yo creo que eso también es interesante, así que os explico un poco el flujo. Lo que vamos a necesitar es un dataset de testeo donde podamos subir los inputs de testing y el output esperado. Una vez que tenemos eso, los inputs pasarán por nuestro flujo, por ejemplo, que esté en prompt flow, ya que van a ver ya prompt flow, y va a producir un output. Y lo que haremos es evaluar ese output como de bueno ha sido, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos la manual, que es básicamente coger a gente y que evalúe esa calidad con un criterio mucho más funcional y desde la perspectiva más humana. Y también podemos escalar, que esto es importante, utilizando otro modelo de IA. Entonces, al final, es un modelo de IA diferente al que produce los outputs, el que evalúa la calidad del otro, ¿no? Entonces, esto en AI Studio está todo contemplado y es parte de los flujos de evaluación. ¿Y cómo medimos? ¿Cuáles son los KPIs? Pues las métricas. Entonces, tenemos métricas que nos miden la calidad de la generación, cómo de buena es esa generación, y luego el tema de los riesgos, que nunca nos tenemos que olvidar. Entonces, no sé si conocéis alguna métrica, si os suena alguna. Sí, me suena la de groundedness para la parte de datos. Justo, pues esa es una de ellas. Vemos, de hecho es la más difícil de pronunciar, es que no la voy a pronunciar. Entonces, esa primera, al final, esto tiene que ver con el grounding, ¿no? Entonces, cuando le pasamos contexto al bot, al prompt, cómo de acertada está la respuesta teniendo en cuenta ese contexto, ¿no? Porque a veces, igual, si no le pasamos el contexto completo, pues se inventa unas cosas o lo que sea. Entonces, para asegurar que lo que está respondiendo está basado en el contexto. Tenemos la segunda, que es dar relevancia. Entonces, como de relevante es el output respecto al input, porque si le respondemos algo que sí que tiene que ver con el contexto, pero no responde a la pregunta, para el usuario va a ser totalmente irrelevante eso, ¿no? Entonces, un poco esto mide eso. Y después tenemos coherencia. Coherencia sería cómo de natural es el lenguaje que está produciendo, o sea, cómo de fluido va saliendo, ¿no? Y la última es la fluidez en sí, que eso es la corrección gramatical, sintáctica, semántica, que tiene que ver ya con el idioma en el que lo está produciendo, ¿no? Si es español lo que tenemos, pues van a ser las normas que tenemos en el español y que no se salga ahí de las líneas. Y luego están las que tienen que ver con riesgos. Entonces, podemos medir 4 tipificaciones de riesgos, como de contenido inapropiado, que sería pues, tema violento, sexual y tal. Y después lo que tiene que ver más con modelos de IA generativa, que son los ataques. Entonces, los jailbreak attack, esto que se llaman directos e indirectos. Directos sería que viene directamente desde el usuario y los indirectos son que vienen de mi contexto. Entonces, imaginaos que en ese cosmos que tenemos con datos hay código malicioso o hay algún texto que puede alterar el comportamiento de la gente, ¿no? Bueno, pues podrá detectar todos esos posibles ataques. Y después un tema de copyright también, pues según en qué caso de uso es interesante detectarlo. ¿Esto cómo se ve? Yo creo que es muy visual, que les podemos ayudar a subir un dataset. De hecho, esto es igual lo que más trabajo da, entonces yo creo que con Copilot podemos inventarnos algún dataset así chulo. Entonces, que lo suban, que elijan las métricas que quieren evaluar, todo es súper gráfico y súper sencillo, y ya después tendremos los resultados, o sea, de forma gráfica también dentro del AI Studio. Y yo creo que es un ejercicio un poco sencillo y un poco la guinda del pastel. Y realmente lo único que tienen que generar es ese dataset de prueba. Sí, el reto en el realidad resto está ahí. Es otro modelo que va a evaluar al modelo. Eso es. Y así ya aseguramos que lo que se haga cumpla con los estándares. A mí me gusta esto de las gráficas, que al final vas viendo la evolución, un poco, lo veo bien de entender las métricas mejor. Pues, ¿qué os parece? Esta es mi propuesta. Me gusta tu propuesta. Pues... Al final,
Yo creo que hemos partido de un escenario mucho más sencillo, ¿no? En el que solamente pensábamos en hacer toda la parte de prompting, que de esa me encargo yo, ¿vale? Vale. Entonces, para la parte de grounding, Eva, Venga, cuento perfecto. contigo. Y para la parte de evaluation, contigo, Anne. Y todo dentro de iStudio, con lo cual nos queda una solución completamente cerrada y además escalable y que van a poder utilizar cuando salga del hackathon para poder hacer sus soluciones dentro de su casa. Y ahora... Pues no sé, buscamos qué hacemos ahora, buscamos un hueco, o no claro, o sé. sea, buscamos un huequillo en la agenda y preparamos el hackathon. Estaría bien. Pero el hueco lo veo difícil, creo que es más difícil que todo esto. Pero bueno, vamos a ver si Bueno, conseguimos venga, con Copilot un Os hueco. invito a un café y lo hablamos. Vamos a Perfecto, negociarlo. Vamos.